Vamos a ver el último tema en este programa de cálculo diferencial. Y ya les había dicho en el video anterior, se trataba de máximos y mínimos de una función. Aquí tengo un pequeño esquema, ¿sí? Mis ejes coordenados y la curva y igual a f de x, que puede ser cualquiera, ¿no? Bien, vamos a ver. Obviamente, un punto máximo, nos estamos refiriendo a este, un punto máximo. Otro punto máximo, ¿sí? Punto mínimo sería una cosa de esas, ¿sí? ¿De qué se trata el asunto? A ver, en varios textos, si ustedes también echan un ojito en YouTube, van a encontrarse con máximos y mínimos relativos, ¿sí? Y máximos y mínimos absolutos. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, la mayor cresta, que es esta, ese será el máximo absoluto de esta función, ¿sí? Este también es un máximo, pero es un máximo relativo, o sea, el mayor siempre será el máximo absoluto. Lo mismo haríamos para el mínimo. Aquí solamente aparece un mínimo, que es este, ¿no? ¿Sí? Por eso este será un mínimo absoluto. Bien, si por acá a lo mejor mi curva es esto, ¿sí? Este está más arriba que este, entonces este será un mínimo absoluto y este tomará la parte del mínimo relativo. Ok, bien, otro concepto que debemos de ver, ¿ya? Esto lo vamos a hacer con pendientes. Por ejemplo, si yo trazo una recta ahí, una horizontal, ¿sí? Otra recta aquí, horizontal, otra recta aquí, horizontal, otra más aquí, ¿sí? Esas horizontales tienen pendiente cero, o sea, su derivada de la función f, y igual a f de x, su derivada, ¿sí? Tendrá que ser cero, su primera derivada, tanto aquí, como acá, como acá, como acá. En todas, f' de x, que es la primera derivada, tiene que ser cero. F' de x tiene que ser cero. F' de x tiene que ser cero. Y acá, f' de x igual a cero. Ok. Son rectas horizontales o paralelas al eje de las x. Bien, otra de las cosas, ¿cómo me doy cuenta que esto es un máximo o que es un mínimo? Si yo trazo un puntito aquí y otro acá, ¿sí? En cualquier caso que lo tenga yo, voy a trazar una recta tangente. Una recta tangente. Nosotros ya habíamos explicado, si recuerdan, ¿sí? lo de las pendientes, y dijimos, bueno, si con respecto al eje de las x o a una horizontal, como es la recta que tengo acá, este ángulo no rebasa 90 grados, tendrá una pendiente positiva, ¿sí? De este lado, si la trazo yo, mi recta tangente, observamos que este ángulo, medido desde de derecha a izquierda, ¿sí? Tendrá un ángulo mayor de 90 grados, por lo tanto su pendiente es negativa, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Pendiente, ¿qué pasa con este ángulo? Mayor de 90. Entonces esta pendiente va a ser negativa, ¿sí? Y de este lado, trazo mi recta tangente y veo acá que no rebasa 90 grados, por lo tanto es positiva su pendiente. Bien, ahora observemos otro detalle. Entonces, si yo voy de una pendiente positiva a una pendiente negativa, siempre se va a presentar un máximo. Siempre se va a presentar un máximo. Y si yo voy de una negativa pendiente a una positiva, que es esta recta que voy a poner, ¿sí? Si voy de negativo a positivo en cuestión de pendientes, ahora se va a presentar un mínimo, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá, ¿ok? Bien, jóvenes,
Entonces ya una vez explicando esto, ya pusimos por acá, si f' de x, que es la pendiente de la recta tangente, va de positivo a negativo, entonces va a existir un máximo siempre. Si f' de x, que es la pendiente de la recta tangente, va de negativo a positivo, entonces va a existir siempre un mínimo. ¿Ok? Bien. Aquí puse el mismo ejemplo que hace un rato aquí, en la misma curva, y aquí vamos a ver varios detalles. Sí, la curva, ¿de dónde a dónde es creciente? ¿Dónde crece la curva? Bien, una curva siempre la analizamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Es obvio que este brazo de la curva pues se va a seguir hasta abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Vamos a quitarla bien aquí. Bien. Y por acá va a haber una vertical que la puedo leer aquí y es una X. Es una X. Supongamos que este brazo de esta curva se alarga tanto que sigue bajando, bajando, bajando. El último número que se va a encontrar, o la última X que se va a encontrar del lado izquierdo, pues va a ser el menos infinito en X, o sea, puras X, la máxima X que se puede, o la mínima X más bien, que se pueden ustedes imaginar, va a estar del lado izquierdo. Entonces, si yo voy de dónde a dónde crece, pues esta curva va a crecer de menos infinito hasta este punto, ¿sí? Que más o menos aquí hay 3.5, ¿no? Negativos, coma, 3.5 negativos. Corchete abierto. Ya sabemos también eso, ¿no? El infinito no lo conozco, ¿sí? Pero este número sí, y me dicen que hasta ahí crece, por eso le pongo el corchete. Sí está tomado en cuenta el 3.5 negativo. Bien, ¿dónde más crece? Ah, pues estoy viendo que desde aquí va creciendo hasta aquí. Y este punto, aquí es el número 1. Entonces va a crecer del 1, corchete, coma, hasta el número 4. Si ven, todos los valores que estoy tomando son valores en el eje de las X. Todos los valores, ¿sí? Bien. ¿Dónde más crece? Bueno, pues crece de este punto y esta se va hasta el infinito, ¿sí? Bien, entonces va a crecer desde, supongamos que es el 7, para no andar con detallitos, el 7, desde ahí va a crecer, ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo, hasta más infinito, y le pongo su paréntesis. Entonces tengo tres cuestiones, ¿dónde está creciendo esta curva? ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner, crece, ¿de dónde a dónde dijimos? De menos infinito, coma, hasta menos 3.5. Unión, voy a poner el otro, desde el 1, coma, al 4. Unión, desde el 7 a más infinito. Del 7, coma, a más infinito abierto. En todos esos espacios de X, la curva está creciendo. ¿Sí? ¿Dónde está decreciendo? Decrece la curva. Bueno, pues aquí me fijo yo que esta curva está decreciendo de aquí hasta aquí. ¿Sí? Y entonces va de menos 3.5 hasta el 1. De una vez lo vamos a poner aquí. De menos 3.5 cerrado hasta el 1. Negativo y positivo, ¿verdad? Bien, ese tramito está decreciendo la curva. ¿Dónde más la curva decrece? Ah, pues ahora está decreciendo de aquí para acá. ¿De dónde a dónde entonces va a decrecer? Del 4 en X hasta el 7. Crece y decrece. ¿Ok? Entonces dijimos que decrece, le voy a anotar aquí, abierto, menos 3.5 hasta el 1, cerrado, unión.
Unión 4,7. Ya lo estamos anotando aquí. Decrece de menos 3.5 al 1, unión del 4 al 7. Entonces ahí estamos especificando ya de dónde a dónde decrece, los espacios en X de donde la curva decrece. Bien, las concavidades. Bueno, yo aquí veo una concavidad, por ejemplo es esta, ¿no? Aquí tengo una concavidad hacia abajo, hacia abajo. Entonces la estamos considerando como una concavidad negativa. ¿Okay? Entonces es una concavidad negativa. Cuando la concavidad está hacia arriba, consideramos la concavidad positiva. Y así sucesivamente. Esta será negativa y esta será positiva. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando nosotros calculemos la segunda derivada de la función f de x y esta segunda derivada sea mayor que 0, entonces la concavidad será positiva. Cuando la segunda derivada sea menor que 0, la concavidad tendrá que ser negativa. ¿Ok? Bien. ¿De dónde a dónde va la concavidad? Bueno, en este caso, pues va desde menos infinito hasta un punto por aquí así, ¿verdad? Donde cambia de sentido la concavidad, donde cambia de sentido la concavidad. A eso se le llama punto de inflexión. ¿Sí? Entonces este va a ser cóncava hacia abajo, desde menos infinito a donde tengamos el punto de inflexión. Y va a ser cóncava hacia arriba, de donde tengamos el punto de inflexión hasta donde aparezca el otro punto de inflexión, que no necesariamente debe de ser el eje X, obviamente, ¿no? Puede ser cualquier punto, tendrá que calcularse en su momento. Bien, entonces ya estamos hablando también de puntos de inflexiones, donde la curva cambia de concavidad, más bien de sentido la concavidad. Así es como debe de ser correctamente. ¿Ok? Bien, ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a utilizar todo este tipo de conceptos y ustedes lo van a ver para que ya vayamos entrando en materia. ¿Ok? Bien, jóvenes. A ver, ya tenemos un ejemplo aquí de si calcular los máximos y mínimos de la función. Aquí ya me están dando la función. X cuadrada menos 6x más 10. Así como dónde crece, dónde decrece la concavidad, de dónde a dónde va a ir, punto de inflexión, si es que existe, y trazar la gráfica. Bueno, entonces, lo primero que debemos de hacer, el número 1, primer paso, ¿verdad? Vamos a decirle así, primer paso. Derivar la función. F', vamos a poner la función primero, f de x, ya sé que es igual a x cuadrada menos 6x más 10. Entonces, f' de x será igual a 2x menos 6. ¿Ok? Estamos derivando x cuadrada, que es 2x, y menos 6x, que es 6. La derivada de una constante, sabemos que es 0. Entonces, esta es su derivada. Esa derivada la igualamos a 0. 2x igual a 0. ¿Por qué le igualo a 0? Bueno, porque si yo quiero encontrar su máximo o su mínimo, ¿verdad? Yo sé que si la curva está así y la pendiente aquí es 0 o f' de x es 0, o sea, ahí voy a encontrar un máximo. Si la curva está así, en este puntito, f' de x es igual a 0. Por ese motivo, la estoy igualando a 0. Bien, despejamos la x. Entonces esto me va a dar 2x es igual a 6, donde la x es igual a 6 sobre 2. La x es igual a 3. Bien, eso que acabamos de calcular es la abscisa del punto donde va a ser el máximo o el mínimo, en su caso, ¿sí? Y esto le vamos a llamar valor crítico. ¿Ok? Bueno, si recuerdan ustedes, nosotros trazamos hace un rato unos puntitos aquí y otro acá, trazamos las rectas tangentes, tanto aquí como acá, ¿sí? Vamos a suponer que aquí sea un número cualquiera, ¿no? No sé, el 5, el 4.
Entonces yo voy a agarrar un número antes y un número después de ese valor crítico que acabamos de calcular. Lo voy a poner así. Aquí está el número 3. El número 3, la x igual con 3. Entonces voy a tomar un número antes, el 2, y un número después, el 4. ¿Sí? Siempre lo voy a hacer así. Ahorita solamente tenemos un valor crítico, puesto que la curva, si ustedes ven acá, esto representa una parábola, una de las variables, en este caso la variable x, está elevada al cuadrado, y de este lado sabemos que es la y, ¿no? Está la primera potencia. Entonces esto representa una parábola. Bien, yo voy a calcular entonces f' de x igual a 2x menos 6, que ya la vamos a calcular, es esta, ¿no? Pero ahora voy a calcular para el 2, primeramente, f' de 2. Sustituyo el 2, la voy a evaluar, esa es la palabra correcta, igual, ¿sí? ¿Cuánto me da aquí? 2 por 2, 4, menos 6, esto me va a dar un valor negativo. Ya sé que esto va a ser menos 2, ¿sí? Pero lo que me interesa ahorita es el signo. F', el otro número, el 4, igual al 2 por el 4, que es la x, menos 6. 2 por 4, 8, menos 6, me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Bueno, si ustedes recuerdan, hace rato estábamos viendo que si esta va de positivo, ¿verdad?, a negativo, se presenta un máximo. Si lo hago de este lado, ¿sí?, aquí será un mínimo y acá será un máximo. Entonces cuando va de menos a más, se va a presentar un mínimo. Y aquí, como lo calculé, esto va de menos a más. ¿Qué se va a presentar entonces? De menos a más se presenta un mínimo. Eso es lo que encontré ahorita, ¿sí? No me interesó tanto el valor, sino el signo. Bien, bueno, entonces ya sabemos ahora que aquí se nos presenta un mínimo en x igual con 3. Pero este valor pues, es una abscisa solamente, hace un rato lo dijimos. Ahora queremos calcular la ordenada cuando la x es igual a 3. Cuando la x es igual a 3. Y para eso sustituimos en nuestra primitiva en f de x igual a x cuadrada menos 6x más 10, que es nuestra primitiva. Vamos a evaluarla cuando la x valga 3, ¿sí? Y esto me va a dar 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 10, que a su vez esto 9 menos 18 más 10 igual 19 menos 18, esto me da 1. Bueno, ahora ya sé que en el punto crítico, ahora ya no es valor crítico, ahora es punto crítico. 3,1 va a existir o va a presentarse un mínimo, ¿sí? Bien, ya tenemos ahora entonces dónde está ese puntito, el punto mínimo. Ahora vamos a ver, vamos a trazar esta gráfica de tal forma que si lo queremos hacer por tabulación, lo podemos hacer por tabulación o de alguna forma implementar lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando la x sea igual a 0 en la primitiva? Que la primitiva, ¿quién es? Y igual a x cuadrada menos 6x más 10, ¿sí? ¿Qué pasa si x es igual a 0? Bueno, pues este término se me va a hacer 0, menos 6 por 0 me va a dar 0, me va a quedar 10. Entonces la y va a ser 10. Entonces tengo un punto ahí que ya encontré. Cuando la x sea 0, la y va a valer 10.
Bien. Entonces, si la x es igual a 0, en la primitiva, donde quiera que sean los términos de x, o los términos que contengan x más bien, se van a volver ceros. Entonces la y me va a dar 10, y igual con 10. Entonces encontré el punto 0,10. Bien, si yo quiero hacer la y igual a 0, no la voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque va a entrar dentro del campo de los números complejos o imaginarios, ¿sí? ¿Por qué sentido? ¿O por qué motivo más bien? Bueno, porque nos están diciendo que el 3,1, donde hay un mínimo, aquí se está presentando, ¿sí? Y que esa parábola, como es positiva la x cuadrada, abre hacia arriba. El otro dato que sí encontré fue cuando dice la x igual a 0. Si la x igual a 0 en la primitiva, me da 0,10, que sería este punto. Entonces lo que va a pasar con esta gráfica es que va a ir así. Así va a estar. Esa va a ser mi gráfica. Vamos a ver. Ok. Este es el puntito 3,1. 3,1. Que es el mínimo. Que es el mínimo. Bien. Es obvio que en este tipo de gráfica de una parábola, pues no va a existir punto de inflexión, porque aquí no cambia la concavidad para nada. Entonces el punto de inflexión que nos están pidiendo aquí, pues no va a ser posible calcularlo, porque no existe, ¿sí? El trazado de la gráfica, pues ya está aquí, ya lo hicimos. La concavidad, o dónde crece y dónde decrece. Si yo observo y analizo de aquí para acá mi gráfica, ¿verdad? Esta se va al infinito, ¿sí? Y va a empezar entonces a decrecer, ¿verdad? Decrece. ¿De dónde a dónde? De menos infinito hasta el 3. De menos infinito, al 3. Nada más. Nada más. De ahí para acá está decreciendo. ¿Dónde crece? Pues va a crecer del 3 al infinito. Positivo. Va a crecer del 3, a más infinito. Crece y decrece. ¿Ok? La concavidad, ¿cómo es? La concavidad es positiva, ¿verdad? Si nosotros calculamos la segunda derivada, como lo habíamos dicho, ¿sí? ¿Qué me da la segunda derivada? Vamos a ver, por aquí anda. La primera derivada me dio 2x menos 6. Esta sería f' de x. F' de x, la segunda derivada me va a dar 2, ¿sí? Y este 2 es mayor que 0, ¿sí? Es mayor que 0. Y por lo tanto, la concavidad va a ir hacia arriba, ¿no? Y es una concavidad positiva. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la solución de este ejercicio. Vamos a hacer otro más para que, ahora que ya no sea una parábola, ahora que sea una cúbica, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ahorita lo ponemos. Bien, un segundo problema. Calcular los máximos y mínimos de la función. Ahora mi función está aquí, x cúbica más 3x cuadrada menos 8. Dijimos que primeramente íbamos a tomar la primera derivada de la función, que ya la tengo aquí, 3x cuadrada más 6x. Ya está la primera derivada, y esa primera derivada la íbamos a igualar a 0. Por lo tanto, 3x cuadrada más 6x la igualo a 0. ¿Sí? Bien, aquí lo que puedo hacer pues, es factorizar también. Factor común del 3 y el 6, pues el 3. De la x cuadrada y la x, 3x. 3x por x me da 3x cuadrada, más 3x por 2 me da 6x. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Bien, aquí, para que este resultado me dé 0, o bien 3x es igual a 0, o bien x más 2 tiene que ser 0. Uno de los dos factores tiene que ser 0 para que este me dé 0 acá. Y los voy a proponer así. 3x igual a 0, puede ser ese.
x más 2 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué ando buscando aquí? Pues ando buscando los valores críticos, o sea, los valores de x. Por lo tanto, la x va a ser igual a 0 sobre 3, 0 sobre cualquier número, ya sé que me da 0, ¿sí? Por lo tanto, la x es igual a menos 2. Ya tengo ahora mis valores críticos. Ya tengo, ahora son dos valores críticos. Bien, vamos a hacer lo mismo que hace un ratito. Voy a poner para ver dónde está el mínimo y dónde está el máximo. ¿Sí? Ahora van a ser dos. Uno es el 0, tomo uno antes, menos 1 y el 1. Así voy a tomar mis valores. Acá va a ser el menos 2. Tomo uno antes, que va a ser el menos 3, y otro después, que va a ser el menos 1. ¿Ok? Y voy a calcular la f' de x, ¿sí? Para esos valores que estoy proponiendo. F' de x, que ya sé que es 3x cuadrada más 6x. Lo mismo acá, f' de x, ya sé que es 3x cuadrada más 6x. Y la voy a evaluar para los valores que estoy proponiendo. F' de quién? De menos 1, igual. Aquí me va a dar 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. ¿Sí? F' de menos 1 va a ser igual entonces, menos 1 al cuadrado, pues es 1 por 3, 3. 6 positivos por menos 1 me va a dar menos 6. Esto me va a dar un resultado negativo. Me va a dar menos 3. ¿Sí? Bien, voy a evaluarla ahora, esa misma f' de x, la voy a evaluar para el otro valor, para el 1. Y esto me va a dar 3 por el 1 al cuadrado más el 6 por el 1. Entonces f' de 1 va a ser igual al 3 más el 6. Esto me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Entonces ahora ya sé que va a ir de menos a más. ¿Qué se va a presentar ahí? Según nuestra propuesta original, ¿no? Si la curva va así, mi recta tangente, ángulo mayor de 90, tiene que ser pendiente negativa, ¿sí? Si lo pongo de este lado, ángulo menor de 90, tiene que ser pendiente positiva. Que se presenta cuando va de más a menos, que es el caso que tenemos aquí, de menos a más. De menos a más, perdón. De menos a más. ¿Sí? Se va a presentar un mínimo. ¿Ok? Entonces ya sé que para la x igual con 0, que es el punto que tenemos aquí, ¿sí? Se va a presentar, dijimos, un mínimo. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos con el otro. A esta la vamos a evaluar, f' para menos 3, que va a ser... Bien, para f' de menos 3, que es el primer número que tenemos acá, me daría 3 por menos 3 al cuadrado, según mi primera derivada, más 6 por menos 3. Entonces, f' de menos 3 va a ser igual, menos 3 al cuadrado, me va a dar 9 por 3, me da 27, menos 18. ¿Sí? ¿Esto qué resultado me va a dar? Me va a dar un resultado positivo, 27 menos 18. Evaluamos para el otro número, para el menos 1. Igual a 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1. Entonces, f' de menos 1 va a ser igual, menos 1 al cuadrado pues es 1, por 3 me dará 3, menos 6. Y esto me dará un negativo, un resultado negativo. Bien, entonces va a estar al revés que aquí. Entonces ahora mi curva va a estar así, ¿no? Si yo tomo un punto acá, menor de 90 grados, pendiente positiva. Si es de este lado, y hago esto,
mayor de 90 grados el ángulo, pendiente negativa. Entonces, cuando va de más a menos, se presenta un máximo, que es el caso, ¿no? De más a menos se presenta un máximo. Bien, entonces ya sea que para x igual con menos 2 se va a presentar un máximo. Bien, vamos a borrar y vamos a calcular ahora las correspondientes y's de estas abscisas, o sea, sus ordenadas, como sustituyendo cada una de ellas en nuestra primitiva. Ahorita lo hacemos. Bien, entonces ya sabemos que la x igual a 0, ahí va a haber un mínimo. La x igual a menos 2 se va a presentar un máximo, pero nos falta el complemento de las x, que son los valores de y, y a eso sabemos que son las ordenadas. Bien, tenemos la función primitiva, entonces la voy a evaluar para el 0, para la primera x, y esto me va a dar 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 8. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a menos 8. Entonces ya encontré, porque ya sé que esta es la y, ¿no? F de x. Bien, ya encontré un punto, el punto máximo, el punto crítico, que va a estar en 0, menos 8. Y ahí va a haber un mínimo. Ya sabíamos que cuando la x es igual a 0 se va a presentar un mínimo. Bien, la voy a evaluar ahora para el otro valor de la x. Para f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 8. ¿Sí? La estoy evaluando ahora para el otro valor de la x. Entonces, f de menos 2 va a ser igual a 2 al cubo. Si un negativo está elevado a un exponente impar, me va a dar negativo, y me va a dar negativo 8. Menos 2 al cuadrado me va a dar 4 por 3, me va a dar 12, menos 8. Aquí me va a dar negativo y negativo me dan menos 16 más 12. Esto me va a dar un resultado negativo. ¿Ah? Bien, pero ¿cuál es su valor? Es menos 4, ¿sí, verdad? Menos 16 más 12, menos 4. ¿Ok? Entonces he encontrado la otra ordenada, y esta va a ser el 2 para la x y menos 4 para la y. Y este aquí se va a presentar un máximo. Bien, si yo esto lo grafico, tenemos nuestros ejes cartesianos, 0, menos 8. Lo voy a subir un poquito. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser mi menos 8. Y con el 0. Entonces en este puntito, que va a ser el 0, menos 8, ¿sí? Ahí se va a presentar el mínimo. Y en el menos 2, vamos a ver ahora acá, menos 2, menos 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está el menos 4. Aquí está otro puntito. Ahí se va a presentar el máximo, menos 2, menos 4. ¿Ok? Entonces, si hay un máximo, esto tiene que estar así. Si es un mínimo, vamos a ponerlo así. Esto tiene que estar así. Tiene que agarrar esa forma, ¿no? Este es el punto que dijimos, 0, menos 8. Debe estar así. Bueno, pues ¿qué va a pasar con esto? Que al unirlo da, a ver si me da, va a ser así, y este va a ser así. Y esa va a ser mi gráfica. ¿Sí? Aquí sí tenemos un punto de inflexión que andará por aquí, no sé exactamente a dónde, ahorita lo vamos a calcular y lo vamos a poner por ahí. Pero esa es la gráfica que tenemos de esta función. Si ustedes la tabulan desde el principio y todo, pues van a obtener esa gráfica. Bien, vamos a ver, ¿de dónde a dónde crece esta función?
crece y decrece. Según lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya sabemos que este brazo de nuestra curva se va a ir hasta abajo, ¿sí? Y que va a levantar acá y lo vamos a leer aquí como una X, ¿no? Por acá abajo se van a chocar. Entonces esta va a ser una X. La última X que voy a encontrar es menos infinito, ¿sí? Entonces, está creciendo de menos infinito hasta este puntito que es el menos 2. Crece de menos infinito. Bien, entonces crece de menos infinito a menos 2. Decrece, ¿de dónde a dónde decrece? Bueno, aquí observo en mi gráfica que mi curva está decreciendo de aquí hasta aquí. Recuerden que son puros valores de la X. Entonces está decreciendo de menos 2, que es este, ¿verdad?, hasta el 0. Y entonces así lo voy a poner aquí. De menos 2, al 0. Y le meto corchetes, ¿sí? De ahí decrece. Y luego, ¿de dónde a dónde crece otra vez? Pues de aquí al infinito, ¿verdad? Del 0, pero este es quien crece, del 0, a más infinito. ¿Sí? Bien, entonces ahí está, crece y decrece. Ya sabemos de dónde a dónde hace esto la curva. Bien, otra. Sabemos de las concavidades. Vamos a ver las concavidades. Para eso nos servimos de la segunda derivada. Bien, la primera derivada, ¿qué pasó ahí con la primera derivada? F' de x era igual a ¿cuánto? A 3x cuadrada menos 6x. Entonces una segunda derivada es igual a 6x menos 6. Bien, voy a calcular entonces el punto de inflexión para ver después las concavidades. Entonces el punto de inflexión nos vamos a servir de la segunda derivada de la función. La primera derivada ya sabíamos que era 3x cuadrada menos 6x. 3x cuadrada más 6x. Más 6x. ¿Ok? Bien, una segunda derivada me dará entonces 6x más 6. Y esa segunda derivada la igualamos a 0. 6x más 6 la igualo a 0. Despejo la x. X me va a dar menos 6 sobre 6. Y esto me va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, ese punto de inflexión va a tener abscisa x igual con menos 1, o sea, ¿no? Aquí está el menos 1. Nada más que le falta su ordenada. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Ese valor de x que encontré lo voy a sustituir en la primitiva, ¿sí? Y esto me va a dar entonces, lo voy a hacer por acá arriba, f de 1 a f de 1, de menos 1 más bien, de menos 1 me va a dar menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos 8. Aquí me va a dar menos 1, aquí me va a dar 3 y menos 8. Igual. Son menos 9 más 3, me va a dar menos 6, ¿no? Menos 6. Entonces ya encontré un punto. El punto va a ser el menos 1, menos 6. Ahí debe estar el punto de inflexión. Entonces yo si me voy aquí, voy a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí va a estar. Este va a ser mi punto de inflexión. Que es donde cambia la curva de concavidad. ¿Qué pasa con las concavidades? Habíamos dicho que la concavidad negativa, ¿verdad?, que va a ser esta, que va concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, la consideramos positiva, ¿sí? Entonces la concavidad va a ir, una de ellas, si analizamos de izquierda a derecha la curva, va a ir desde menos infinito, es concavidad, ¿verdad? Concavidad. Desde menos infinito
hasta el punto de inflexión, pero en valor de x, que es menos 1. Cierro, abro. ¿Sí? Esta es concavidad negativa. La otra concavidad, ¿de dónde a dónde va a ir? Pues va a ir del menos 1, la otra concavidad. Esta va a ser concavidad así, ¿sí? Positiva. Va a ir de menos 1, de aquí hasta el infinito, coma, más infinito. Cierro. Y esta concavidad es negativa. ¿Ok? Está resuelto el problema, jóvenes. Bueno, ya tenemos otro ejercicio aquí, jóvenes. Lo vamos a hacer por el mismo método. Por cierto, este método que estamos resolviendo se llama el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Los que hemos hecho, y este también lo voy a hacer por este método, después vamos a cambiar al criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Bueno, primero, derivamos b' de x, 3x cuadrada, 12x más 9. Ya está mi primera derivada ahí. ¿Sí? ¿Qué sigue? La igualamos a 0. 3x cuadrada menos 12x más 9. Igual a 0. ¿Sí? Bien, yo observo que todos los términos que tenemos aquí son divisibles entre 3. Otra vez voy a hacer la división entre 3 para manejar números más chicos. Y esto me dará x cuadrada, 12 entre 3 me va a dar 4x más 3 igual a 0. Bien, recuerden que lo que tenemos que buscar son los valores críticos, las x. Entonces puedo factorizar o ocupar la ecuación general de segundo grado. X menos, más por menos me va a dar menos, menos por más me va a dar menos. ¿Sí? Dos números que multiplicados me den 3, pero que sumados o restados me den menos 4. ¿Sí? Entonces esto me va a dar el 1 y me va a dar el 3. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 1 por menos 3, positivo 3. Bien, ya está factorizado. Cada uno de esos factores, este es un factor, otro factor, lo igualo a 0. Y despejo las x. X me va a dar igual a 1 y la otra x me va a dar igual a 3. Ya tengo aquí calculados mis valores críticos. Bien, ¿qué hacíamos entonces? Bueno, ubicábamos a ver qué pasaba, si en x hay un mínimo o un máximo, o en 3 hay un mínimo o un máximo. Para eso hacemos nuestra prueba, colocamos el 1, uno antes, el 0 y otro después, será el 2. De este lado vamos a tener el 3, de este lado el 2 y de este lado el 4. Y evaluamos la primera derivada para los valores que ya tenemos ahí. Bien, f' de x yo sé que es igual a, vamos a tomar esta, que fue cuando la reduje, cuando la dividí entre 3, ¿sí? A x cuadrada menos 4x más 3. Esa es mi primera derivada. La evalúo para 0. Obviamente, primer término me va a dar 0, segundo término me va a dar 0, y esto me va a dar entonces el 3. ¿Ok? Ya está evaluada mi función para 0. La voy a evaluar ahora para 2. Igual. Esto me va a dar 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Igual. Son 4 al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4. 8 negativos más 3. 3 y 4 me dan 7. Menos 8 me va a dar menos 1. ¿Sí va? Bueno. Bien, pero recuerden
que no es tanto que yo conozca el número, sino lo que me interesa es el signo. Y es de positivo, va a ir a negativo. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar, según lo que hemos platicado, si es un máximo o un mínimo. Bien, para este de acá, la misma función, prima, ¿verdad? La f', pero ahora la voy a evaluar para el 2. ¿Sí? Para el 2. Pero resulta que para el 2 ya la evalué. Aquí está evaluada para el 2. Y eso me dio un negativo. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a evaluar, ya está evaluado. Y luego la voy a evaluar para el 4. ¿Sí? 4 al cuadrado me da 16. Menos 4 por 4 me da menos 16. Más 3. Y esto, si observamos, me da un positivo porque este y este se van a cancelar. ¿Sí? Entonces va a ir de menos a más. Según lo que hemos platicado, otra vez, punto máximo, mi recta tangente, el ángulo menor de 90 grados, tiene que ser positivo, pendiente positiva, ángulo mayor de 90 grados, pendiente negativa, entonces va de más a menos. ¿Dónde se presenta esto? Aquí, ¿no? De más a menos. ¿Qué va a haber? Un máximo. ¿Sí? Bien. La otra va a ir de menos a más. Entonces la otra va a estar al revés. Mi recta tangente, negativo, rebasa 90 grados ese ángulo. Por acá, otra tangente. Este no rebasa 90 grados, debe ser positivo la pendiente. Entonces cuando va de negativo a positivo, que es el caso que tenemos aquí, de negativo a positivo, se va a presentar un mínimo. Bueno, entonces, vamos a ver. Para cuando la x sea igual a 1, va a resultar un máximo. ¿Sí, verdad? De más a menos, de más a menos, un máximo. Y cuando la x valga 3, para x igual a 3, ¿verdad? Va a ir de menos a más. De menos a más. Recuerden que siempre hacemos esto de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces aquí se va a presentar un mínimo. Bien. Ahora, vamos a calcular los puntos críticos. Y los vamos a calcular sustituyendo cada uno de estos en nuestra primitiva, que es acá. Bueno, entonces, para f de x, f de x, que es y, es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Ahí la vamos a sustituir. ¿Cuál es la que quiero? ¿F de qué? F de 1 es igual a 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 1. ¿Sí? Y esto me va a dar ¿qué tanto? Me va a dar 1 al cubo, pues es 1, menos 6 más 9 más 1. Entonces tengo 9 y 1 me dan 10, y este que está acá, 11 menos 6, me va a dar 5. ¿Sí? Me va a dar 5. Este, recuerden que es para el x1. Entonces el punto que yo ando buscando sería el punto 1,5. ¿Sí? El 1 de la x y el 5 de la y. Porque recordemos que f de x es y. Y lo estamos evaluando para 1. Bien. Bien. Ahora vamos a evaluar para 3. Para la x igual a 3, ¿cuánto vale la y? Y se serán aquí 3 al cubo, menos 6 por 3 al cuadrado, más 9 por 3, más 1. Aquí me va a dar 27, 27 y 1. 27 y 27, 54. Con 54 se van a cancelar. Y esto me va a dar 1. Entonces el otro punto que ando buscando será el punto para x igual a 3. Aquí les voy a poner 1,5, que ya calculamos.
y el otro será el 3,1. El 1 que acabo de calcular. ¿Ok? Bien, estos serán entonces los puntos críticos. Y estos de acá, los valores críticos. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya sabemos que en 1,5 se va a presentar un máximo. Y en 3,1 se va a presentar un mínimo. ¿Ok? Con eso ya podemos hacer un bosquejo de nuestra gráfica. En un momentito la hacemos. Bien, jóvenes. A ver, ya tenemos aquí 1,5, un máximo, 3,1 se va a presentar un mínimo. Ya los tengo aquí señalados en mis ejes cartesianos. Entonces, si 1,5 es el máximo, creo que la curva no le va a quedar otra más que va a ser esto. ¿Sí? Y en el mínimo no va a haber otra más que esto va a ser así. ¿Sí? Bien, vamos a unirlos. Me va a dar esto y me va a dar esto. Y ya tengo mi curva. ¿Sí? Bien, esa curva obviamente pues es la que tenemos acá, la primitiva, es su gráfica. ¿Qué nos faltaría saber? Bueno, nos falta saber las concavidades, nos falta saber cuándo crece, cuándo decrece, y nos falta saber el punto de inflexión. ¿Sí? Para el punto de inflexión, cálculo del punto de inflexión. Y ese lo vamos a hacer con la segunda derivada. Si yo ya tengo mi función en x, la primitiva, que es x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1, dijimos que la primera derivada era igual a 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿no? Ahí está mi primera derivada. Y una segunda derivada vendría siendo 2 por 3 me da 6x menos 12. Esa es mi segunda derivada. La igualo a 0. 6x menos 12 la igual a 0. Por lo tanto, la x va a ser igual a ¿quién? Pues a 12 entre 2, ¿verdad? A 12 sobre 2. Esto va a dar 2. Esa es la abscisa de donde va colocado el punto de inflexión. Para saber su ordenada, vuelvo a sustituir en la primitiva, que es esta. ¿Sí? Y la evalúo para f de 2. Y esto me va a dar 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2 más 1. Eso es lo que me va a dar. Y estos serán 8. 8, 2 al cuadrado es 4 por 6, me va a dar menos 24. 9 por 2 me da 18, más 1. 18, 19, 27, menos 24. Creo que me va a dar 3. Entonces el punto de inflexión va a estar en 2,3. Vamos a observarlo acá. Aquí está mi 2 y aquí está mi 3. Aquí estará el punto de inflexión. Bien, de acuerdo a eso, vamos a ponerlo aquí, el 2,3, que es el punto de inflexión que acabamos de calcular. Y vamos a ver ahora de dónde a dónde crece mi función. De dónde a dónde crece. Ya habíamos acordado que de aquí para acá, todo esto, hasta este punto. Pero viene desde menos infinito. Desde menos infinito. Entonces le vamos a poner aquí desde menos infinito, coma, ¿hasta dónde? Hasta el 1. Hasta el 1. Ya lo tenemos la primera parte. ¿De dónde a dónde más crece? De este punto, que es el 3, se va hasta acá, ¿no? Hasta el infinito también. Unión 3, más infinito. Ahí está de dónde a dónde crece esa función. De dónde a dónde decrece la función. Bueno, ahora, si me fijo en mi gráfica, solamente va a decrecer de aquí hasta acá. Del 1 al 3. Recuerden que son puros valores de x.
1,3. De ahí decrece. Bien. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos faltará entonces las concavidades. Concavidades. Va a venir otra vez de menos infinito hasta el punto de inflexión, hasta aquí. Y esta es una concavidad, habíamos dicho o habíamos acordado que esta era una concavidad negativa. Bien, habíamos acordado entonces que esta sería una concavidad negativa, ¿verdad? Y que va a venir también desde menos infinito, pero ahora hasta el punto de inflexión. Entonces esto va a ser desde menos infinito, coma, hasta el 2. Otra vez el valor de x. ¿Sí? Y ahora mi concavidad hacia arriba, que sabemos que por acuerdo va a ser positiva, y esta va a ser ¿de dónde a dónde? Pues del punto de inflexión hasta más infinito. Desde el punto de inflexión en x, ¿verdad? Que es el 2, más infinito. Bien, jóvenes, por ahí había un detallito, me di cuenta hace un ratito, aquí. Este es un 6, para que esto me dé 2. ¿Ok? Bien, jóvenes, continuamos.